Respetado jurado, vengo a sustentar mi proyecto de grado del acuerdo 0029 del 13 de diciembre de 2013, artículo 68, que hace parte del trabajo monográfico, que es una opción de grado que le permite al estudiante el desarrollo de una investigación con base en la revisión de masas documentales. Bueno, mi trabajo se ha titulado El fracaso de la filosofía como asignatura en la secundaria, un acercamiento del panorama para los futuros licenciados en filosofía de la UNAT. Ante ello, destaco algo muy importante, y es iniciado desde el problema de la investigación. ¿Cuál fue el problema detectado en la investigación? Partiendo de los bajos resultados en las pruebas CIFEX de la asignatura de filosofía, pudimos encontrar, o se pudo encontrar a través de los mismos resultados que arroja el IFEX de las pruebas Saber 11, que se veía un bajo nivel en los promedios de esta asignatura, por el cual se comenzó a dar una indagación en el árbol de problemas, causas y efectos, sobre que había un desinterés y pereza de los estudiantes para recibir la clase de filosofía. Pero este desinterés y pereza se debía a algo. Entonces, uno de ellos, que generaliza un poco y engloba un poco la situación, es la poca intervención del Ministerio de Educación a la hora de afianzar un programa realmente innovador, riguroso y que tenga en cuenta los valores propios de la filosofía en el aula de clases. Otro problema que se encuentra es la poca disposición emocional y de interés profesional por el docente en buscar alternativas no tradicionales para enseñar la filosofía y a filosofar. Es decir, tenemos docentes, o se encuentran docentes, que realmente dan una clase totalmente poco convencional para los estudiantes, que siendo temas realmente difíciles de analizar, de nutrir, de digerir, lo hacen de una manera poco ortodoxa, complicando el aprendizaje y el entendimiento del alumno ante esta clase. Otro factor que se detecta es que los alumnos vienen con una ideología de que la clase de filosofía no les sirve para nada, ni para aplicarlas en su vida. Ese es el motivo por el cual se lleva una pereza y un desinterés. Bueno, estos sí son factores que realmente implican dentro del contexto educativo y fuera de él. Amigos, padres, conocidos, que llenan ideas acerca de que la filosofía no sirve para nada, que es una pérdida de tiempo y que realmente pensar la filosofía, los protagonistas de la misma en sus diferentes épocas no contribuye a nada. Entonces ese es uno de los problemas que se destaca dentro el campo de la filosofía en la educación secundaria. Realmente hay que tener en cuenta de que la filosofía, pues durante cientos de años se ha considerado como una ciencia de todas las ciencias, pero también como un estilo de vida que conlleva a mejorar la condición espiritual del hombre y a manifestar su talento científico. De tal manera, aquí en Colombia, la educación, y sobre todo enfocada a la filosofía, parece como una asignatura que produce en muchos alumnos inconformismo y malestar. Entonces, debido a ello, y es la posibilidad de que se vea
las pruebas Saber 11, un déficit en el promedio con respecto a otras asignaturas. ¿Cuál es el objetivo general o los objetivos que enmarcan esta monografía? Bueno, el objetivo general son dejar antecedentes claros para los futuros licenciados en filosofía de la UNAD sobre la problemática real de esa asignatura, así como las diferentes estrategias o metodologías didácticas existentes y referenciadas por autores para así realizar clases dinámicas y motivadoras para la asignatura de filosofía. 3 objetivos específicos se han detectado o se han plasmado. Uno de ellos es mostrar evidencia de la problemática de la filosofía, de los resultados arrojados por el IFEX en las pruebas Saber 11 desde el año 2011 hasta el primer periodo del 2014. Otro objetivo específico es referenciar algunas de las causas por las cuales la filosofía ha perdido sentido en el contexto educativo colombiano. Y un tercer objetivo específico es seleccionar las didácticas o metodologías referenciadas por diferentes autores para el desarrollo de las clases de los futuros licenciados de filosofía de la UNAD. La justificación. ¿Cómo se justifica este trabajo? Entonces, los alumnos del programa de licenciatura en filosofía de la UNAD deben tener un claro panorama de la actualidad de la filosofía en la educación media en nuestro país. Es por esa razón que con este trabajo se quiere llegar a que el discente de pregrado pueda reflexionar sobre su presente y futuro en su papel como docente de esta área, reconociendo los obstáculos que arremeten la actividad del pensamiento en las aulas de clases, pero a la vez reconociendo principios básicos de cómo interactuar con los alumnos, generar técnicas y didácticas en esa misma aula de clase que ha de enfrentar. Es importante pensar la actualidad de la educación, sobre todo en el área de filosofía, que ha mostrado un evidente bajo rendimiento, al igual que es menester pensar en aquellas personas que están interesadas, pero además están apasionadas con su proyecto de vida. Es por esta razón que el primer beneficiado ha de ser el alumno de pregrado de licenciatura en filosofía, que teniendo un panorama de la actualidad puede prevenir, anteponerse y elaborar estrategias en sus futuros escenarios de enseñanza. Entonces, es clara que la justificación de mi proyecto de grado está enfocada hacia los alumnos de licenciatura de filosofía de la UNAD, que en un futuro tendrán que enfrentarse al aula de clase abordando temas de filosofía, pero que necesitan una mejor visión clara de qué es lo que está sucediendo con la asignatura, con sus calificaciones en las pruebas Saber 11, cómo son sus promedios, qué sucede actualmente con la educación y realmente dejar estas pruebas para que ellos reflexionen sobre la misma y comiencen a edificar, construir nuevas alternativas de enseñanza para esta asignatura. Y claro está, se dejan unas bases, un acercamiento sobre diferentes conceptos de enseñanza, didáctica y técnicas de enseñanza de la filosofía. Recorriendo un poco el marco teórico, muy resumidamente, logramos evidenciar la importancia de la filosofía desde sus orígenes como un producto espiritual de revolución científica y que además fue la base o es la base de la organización política de los sujetos en una sociedad. Esto desde su origen y esto desde su legado, pero en la actualidad apoya también mucho la educación y en muchos países es base para desarrollar en los jóvenes alumnos un acercamiento a la reflexión, el saber hacer y el saber pensar. Bueno,
Algo para destacar es el inicio de la filosofía como asignatura dentro del papel en Colombia. ¿Cómo juega un papel esencial? Y es que nace en el programa de estudios académicos de nivel medio secundario, que figura la asignatura o materia filosofía de acuerdo con el decreto 080 del 22 de enero de 1974 y con la resolución 277 del 4 de febrero de 1975, que fueron emanados claramente por el Ministerio de Educación. Esto es una cita tomada de Simón Gómez en su Didáctica de la Filosofía, donde nos muestra pues el origen de la filosofía y cómo lo puedo abordar acá en un inicio, mostrando pues el comienzo y origen, la genealogía de la filosofía, el aporte que ha hecho, cómo en nuestros días apoya la educación y cómo nace en Colombia como asignatura. Entonces comenzamos a detectar que a pesar de ello, de la importancia que ha tenido para la humanidad, el legado que se ha dejado desde los griegos, romanos, el avance de los alemanes y franceses, hoy en día los alumnos ignoran la filosofía y su importancia en la formación propia como sujetos que han de convertirse en hombres y mujeres de un mejor mañana. Desprecia lo que la filosofía les puede ofrecer para aprender a buscar en su interior y así, desde ellos mismos, encontrar el desarrollo de sus actitudes, competencias y talentos que puede cada uno tener. De tal manera también, al ignorar la filosofía, se ignora la reflexión del contexto del mundo de hoy, de este cambiante mundo que suele ser complejo y que sin un pensamiento claro no se puede entender ni reflexionar sobre él. Entonces es por esto mismo que en palabras de Simón Gómez, que vuelvo y traigo aquí entre ustedes, es claro recordar que la enseñanza media puede y debe estimular el amor al saber, y cuanto antes, en época temprana, haciendo tomar conciencia a los educandos, tanto de sus posibilidades como de sus limitaciones, aprovechando el potencial de la reflexión, de juicio, de abstracción, el deseo de abrirse al mundo y a la vida que los caracteriza como personas inteligentes. Claro está, aquí mencionan el papel fundamental del docente como un guía, como un ser que realmente está involucrado y comprometido en proveer enseñanza y aprendizaje a sus discípulos. Bueno, aquí quiero abrir un poco el panorama de los indicadores que muestran antecedentes de la filosofía en las pruebas Saber 11. Entonces aquí vemos 8 asignaturas en las pruebas Saber 11 de 2011, donde lenguaje es superior y filosofía tiene el último lugar, es el último lugar que ocupa dentro de los promedios estipulados, como pueden observar en cada una de estas gráficas. En el 2012 ocurre algo similar, lenguaje ocupa un primer lugar y filosofía ocupa el último lugar. En el 2013 se mantiene igual, lenguaje ocupa el primer lugar y filosofía el último lugar. Y para los resultados de las pruebas Saber 11, en el primer periodo del 2014, inglés ocupa el primer lugar, filosofía ocupa el último lugar, pero hay que tener en cuenta de que ese es solo un periodo, solo es un semestre, porque ya en el 2014, segundo semestre que se hacen las pruebas Saber 11, se observa de que filosofía se ha fusionado con lenguaje, dando así pues una discriminación o una apartación de la filosofía como una asignatura autónoma en las pruebas. Ya se fusiona y esto es debido a sus resultados durante los periodos que se acaban de mencionar. Entonces aquí, para dejar un panorama más claro, mostramos la tendencia desde el año 2011 hasta el primer periodo del 2014-1 sobre cómo fue el comportamiento de filosofía.
Entonces estos antecedentes es clave que muchos organismos importantes como los mismos estudiantes, docentes y futuros docentes en vísperas de comenzar a ejercer este bello arte de enseñar se involucren, pero no de cualquier manera, sino que realmente sientan la necesidad de salvar la intención de la filosofía en la educación como portadora de valores espirituales, artísticos, investigativos, científicos, que tiene la capacidad de transformar a alumnos verdaderamente conscientes de cómo elaboran su camino, su estilo de vida y, bueno, una autonomía propia del pensamiento. Es claro que se requiere para ello una verdadera intención y un compromiso del docente y del futuro docente que conozca estos resultados y que sepa la necesidad de cambiar el curso que tiene la asignatura de filosofía en la educación. Aquí aprovecho para tomar una referencia sobre el problema de la filosofía y cómo está siendo exterminada de a poco. Ya lo vimos en las pruebas Saber 11, ya no existe. Posiblemente se quiera sacar dentro del programa académico estudiantil a nivel nacional. Entonces acá cito algo muy importante, un documento encontrado de la Universidad Pedagógica, donde nos hablan acerca de que se comenzó con la geografía y la historia. Ahora a la filosofía le llegó el turno de desaparecer, de dejar de ser la piel que envuelve y traza el recorrido de lo visible, lo pensable y lo enunciable, para conciliar con el mejor postor la función topológica del adentro y del afuera del mercado. Es claro que en un principio las ciencias humanas, las ciencias sociales, tenían un papel muy fundamental en el conocimiento de los alumnos. A lo que quiere llegar esta cita es que muchas de estas asignaturas, como la geografía y la historia, que de a poco fueron siendo abolidas, vaticinando de que a la filosofía le llegará a su momento, pero que eso solo se produce por un hecho y es para potenciar más los conocimientos laborales y que le sirven al mercado para los estudiantes futuros, no para enriquecerlos realmente en conocimientos, en espiritualidad, en tratamientos de cómo ha evolucionado la historia del ser humano en ella. Entonces es claro que realmente, al parecer, se nota cómo se quiere desarrollar es una profundización en el conocimiento laboral y no realmente en el conocimiento propio que debe tener el ser humano sobre el ser. Entonces hay problemas acá que se cruzan, y es que realmente las formas tradicionales de enseñanza, repetitivas, de filósofos que se repiten y se repiten, son las que causan realmente este aburrimiento. Y bueno, realmente acompañada de la función del ministerio en recrear un programa de filosofía de esta manera. No un programa de filosofía donde realmente se acerca a la reflexión, donde realmente se construya y se divulgue un panorama excelente para los alumnos, en donde puedan encontrar de manera autónoma el quehacer de la filosofía, de pensar su presente, de pensar su contexto, su familia y su futuro, cómo se van a desenvolver en su futuro. Tomando también un aporte de Estanislao Zuleta, que entre los años 70 y 80, este reconocido filósofo colombiano, que demuestra de que la dificultad del pensamiento de nuestro país es una dificultad que se transmitirá por todo el cuerpo y que podría pasar de persona en persona, transformándolo en seres sin poco sacrificio, sin lucha ni gloria, debido a que es un ser carente de pensamiento, que nos refleja o nos muestra Estanislao Zuleta.
y que obviamente si se mata la filosofía, si se asesina, si se aleja del programa de estudio de la secundaria, realmente puede implicar eso. Personas con dificultad, que no tienen un pensamiento claro y realmente se refugian en el no poder. Entonces aquí nos cita unas palabras acerca de que una vida sin riesgo, sin lucha y sin búsqueda de superación y sin muerte, y por lo tanto también sin carencias y sin deseo, un océano de mermelada sagrada, una eternidad de aburrición, que es a lo que conlleva, digamos, el eliminar el pensamiento del ser humano, en este caso en los alumnos. Entonces es claro que el aporte de Stanislao fue muy claro y unificador en el sentido en que cada materia debía llevar consigo un pensamiento filosófico para ser enseñada, así fuese en matemáticas, geografía o biología. Es decir, la filosofía no solo se aplica, y no solo el docente la debe aplicar en filosofía, sino también en cualquiera de las asignaturas. Lo deja claro enfocando sus ejemplos acerca de cómo enseñamos geografía desde un pensamiento filosófico. Entonces aquí vuelvo y cito una de sus más célebres palabras, donde nos habla de que una educación filosófica debe poner el acento en la formación. Esto significa que la enseñanza de todo lo que nosotros llamamos materias debe tender a darse en forma filosófica, es decir, como pensamiento y no como un conjunto de información, que lamentablemente es lo que sucede en nuestro país, donde los docentes realmente acumulan información en sus alumnos, pero realmente no les destaca qué es lo que les sirve esta información, cómo pienso lo que les doy, cómo ellos pueden realmente pensar la información que se les está dando. Dentro del marco teórico establezco una iniciación al futuro docente de filosofía, que realmente debe tener en cuenta unos aspectos muy básicos. Entonces aquí vemos que reconocer sus errores. El docente reconoce sus errores y, al haberlos reconocido, aplica lo que sabe. Algo muy importante: conocerse a sí mismo. Quien se conoce a sí mismo dará o será oportuno para evitar errores y, sobre todo, saber cómo liderar a sus alumnos, cómo ser parte y cómo ser realmente importante en sus vidas, ser esa guía que ellos requieren para obtener el conocimiento. Tener un criterio a la hora de organizar su clase, importante. Si el docente tiene un criterio y es organizado a la hora de dar su clase, realmente facilitará su tiempo y sabrá cómo enseñar sin obstáculos. Es decir, no ser un improvisador constante, tener un claro panorama de qué es lo que va a realizar durante su clase. Y algo muy importante que se debe tener en cuenta, y es la honestidad a los discípulos. Quien enseña con honestidad, enseña con verdadera precisión. No le miente a su discípulo, no le miente a su alumno. Es consciente de que no puede saber temas, pero que puede ampliarlos en las clases venideras, y así se construye realmente una verdadera comunicación, una verdadera enseñanza entre alumno y discípulo, entre docente y alumno. Entonces no es tratar de sabérselas, es reconocer de que si no se sabe, se puede ampliar la información y juntos se puede construir. Algo muy clave: honestidad. Entonces, algo muy importante del cual el docente no puede olvidar es que es un guía, un acompañante que motiva la enseñanza y el aprendizaje. De tal modo debe buscar medios muy dinámicos que leen el interés del alumno en la clase. Debe alejarse de los mismos catálogos y dinámicas tradicionales. Debe innovar, debe despertar al discípulo la curiosidad por aprender, por descubrir por medio de la filosofía. Este realmente es un elemento bastante
interesante y necesario en el quehacer filosófico del docente en su aula de clase, debido a que ya existen herramientas diversas, diferentes, que estimulan el aprendizaje, logran enfocar al alumno en su medio, en su actualidad. Entonces, acá es donde el docente juega un papel muy importante en actualizarse, en capacitarse, en estar a la par con los medios de enseñanza actuales. Vemos que las TIC están favoreciendo mucho estos medios de educación, están apoyando mucho en la enseñanza y el aprendizaje de diferentes alumnos en el mundo. Diferentes herramientas se usan para esto. No es una limitante. Hay herramientas básicas y sencillas que pueden estar al alcance de una institución educativa y de alumnos. Por tanto, es necesario que el docente se dé cuenta y sea consciente de que el mundo cambia, y como el mundo cambia, su modo de enseñar también debe cambiar. Debe involucrarse a los intereses de los estudiantes a la hora de cómo quiere recibir la información. Es muy importante por eso que el docente no puede olvidar de que es una guía y que debe ser un acompañante actualizado que pueda motivar a sus alumnos a la hora de enseñar de una manera dinámica, interesante, armoniosa, y que realmente despierte un interés por la filosofía. Ya para cerrar, ¿cuál es el alcance que tiene este trabajo? Bueno, realmente la UNAD tiene una cobertura muy amplia en el país, en los diferentes programas que ofrece, sobre todo en el programa de filosofía, que tiene 360 alumnos, alrededor de 360 alumnos inscritos en licenciatura de filosofía. Claramente está cada periodo. Realmente está la población a la cual se quiere motivar con este trabajo y se quiere llegar pues a un conocimiento, ¿no? A que tengan unas bases claras de cómo está funcionando la educación y la filosofía en el país, y realmente pues destacar que hay autores que realmente han aportado al conocimiento, que han aportado a generar didácticas en filosofía, que existen, digámoslo así, herramientas, que existen órganos que realmente pueden apoyar el quehacer filosófico en clase de una manera interactiva, donde el docente pueda encontrarse en sí mismo y pueda aprender diversas maneras de cómo dirigir su clase y entenderse con sus alumnos. Entonces realmente es el alcance que se quiere llegar a los estudiantes del programa de licenciatura en filosofía de la Escuela de Ciencias de la Educación. La pertinencia de este trabajo, realmente creo que la labor como individuo, hombre y filósofo, y también como futuro docente, es de un compromiso muy estable y fuerte, no solo conmigo mismo, sino a la vez con la sociedad. Es por esta razón que la pertinencia de mi pensamiento está comprometida con la labor de los futuros docentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, pues en la cual ha crecido y evolucionado mi aprendizaje. Esta universidad pues ha dado estos pasos, estas escalones para que yo pueda evolucionar como sujeto y también como un futuro profesional. Por ello es que quiero dejar un conocimiento, una visión de lo que sucede con la filosofía en el presente, y bueno, realmente que esto sea apropiado por los estudiantes, que sepan de que están acompañados, de que hay una visión que se está escribiendo para que ellos se den cuenta cuál es la verdadera visión del presente y del futuro que corresponde a la docencia en la licenciatura en filosofía, para dónde van, y bueno,
qué hacer para cambiar el curso de este presente que envuelve, ¿no?, en la educación de filosofía. Siendo así, agradezco la atención, espero que haya sido de interés y que realmente este proyecto pueda llegar a las manos de los que verdaderamente son los beneficiados, que son los estudiantes del OMNAD. Agradezco su atención y bueno, la decisión de mi sustentación queda en sus manos. Muchas gracias.